donde lo acusan de cosas muy graves. Sus opiniones les pedimos que nos las envíen al Facebook Exitosa Noticias y al Twitter @exitosap. Cristian Salas, ex procurador, está con nosotros. Cristian, después de semanas nos reencontramos. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, temas de viajes y diligencias no me permiten tener mucho tiempo para las entrevistas, pero aquí estoy con todo gusto. Mi amiga Olga Sampen, que tiene mucho éxito en España como productora, cada vez que le pregunto cómo vas, me dice cansada de triunfar. Más o menos lo mismo le está pasando a Cristian Salas. No tiene tiempo para nada porque está cansado de triunfar. Gracias. Pero Cristian, están ocurriendo cosas que yo creo nadie esperaba. Había mucha desconfianza sobre Pedro Chávarri. Y resulta que en horas está haciendo cosas que debieron hacerse hace rato. Tú mismo planteabas este tema ¿no es cierto?, del manejo del proceso Lavajato. Sí, primero, yo pienso que el nuevo fiscal de la Nación actúa más a modo de reacción por la presión mediática y toda esta avalancha que hay contra él. Y en parte eso es bueno, está reaccionando y está reaccionando bien. Lo primero, cuestionamientos en relación a la dirección de la investigación en el caso Lavallato, en estos casos que se han abierto a raíz de estos actos de corrupción de empresas brasileñas a los gobiernos del Perú. Es correcto, creo yo. Hay que quitarle, sobre todo ahora, se tiene la oportunidad de develar ese famoso acuerdo con Odebrecht, ese acuerdo de inmunidad con Odebrecht. Ojo, ese acuerdo es la base de toda esta investigación en el Perú. Y si ese acuerdo está mal hecho, realmente el caso a futuro no va a tener éxito. Entonces hay que develar eso y hay que ver de qué trata y cuál fue siquiera la base legal para ello. Todo parte de ahí. Ese acuerdo es crucial. Segundo, resultados. Efectivamente, si bien ha habido prisiones preventivas y demás en los casos de Lavallato y Odebrecht, los resultados no son esos. Los resultados debieran ser hoy. ¿Cuántos acusados ya tenemos? Y si la mafia se ha develado, porque no es solo Toledo Humala de la cabeza, sino hay toda una estructura y, ojo, algunos de cuyos integrantes todavía están por allí, trabajando en el Estado. Te voy a contar un hecho anecdótico. Yo sé que en Brasil los procuradores, es decir, el equivalente a los fiscales acá, porque tienen otro nombre, han celebrado el nombramiento de Rafael Vela como un éxito del proceso anticorrupción en el caso Lavajato. ¿Por qué? Porque estaban cansados de una relación infructuosa con Hamilton Castro. Y lo más increíble es que ellos lo que dicen es: tenemos muchísima información, hemos hablado de esa información con Hamilton Castro, pero no la tiene nadie. O sea, Rafael Vela no sabe lo que hay en esa investigación, José Domingo Pérez no sabe lo que hay en esa investigación. Eso es extraño, porque porque está así empaquetada, claro. y cuando se destape esa información va a ser demoledora. Y seguramente, esperemos que no afecte eso el desarrollo de la investigación, de los procesos. Pero seguramente se van a abrir procesos disciplinarios, incluso investigaciones contra los responsables. Lo cierto es que el fiscal Rafael Vela, lo conocí cuando yo fui procurador anticorrupción, fue juez anticorrupción, o sea, es un juez, es un funcionario que tiene las cosas muy claras en relación a su objetividad y esperemos que de ahora en adelante pues el camino de estas investigaciones sea para bien. Claro, porque además yo creo que acá hay un grave problema, que es la sobrepolitización de casi todo, incluyendo esto, ¿no es cierto? O sea, la disyuntiva entre Chávarri y Pablo Sánchez es una disyuntiva política, ¿no es cierto? Hay gente que no confía en Chávarri, pero sí confían en Pablo Sánchez. Pero desde el punto de vista de los resultados, digamos, la gestión de Pablo Sánchez no ha sido pues satisfactoria. No, yo creo que vamos a ser claros, ¿no es cierto? Yo creo que la población y los medios de comunicación tienen que tener claro algo. Si vamos a cuestionar y vamos a ver de dónde opera la corrupción, no hay bandera política. Es decir, tanto izquierdas, centros o derechas han sido contaminadas por la corrupción. Entonces, si decimos, no, este funcionario es afín a ideologías de derecha o de izquierda, va a hacer bien o mal su trabajo, es un mal parámetro para medir o juzgar a ese funcionario. No, hay que juzgarlo por los resultados. Y eso es lo que exigimos hoy como sociedad. Pero además, yo creo, Cristian, y eso lo hemos conversado en algún momento, si algún defecto tuvo la operación anticorrupción en el caso de Fujimori y Montesinos, donde la prueba fundamental en determinado momento fueron los videos, los Vladivideos y las colaboraciones eficaces, ¿no es cierto? Fue una combinación de ambos factores. Lo cierto es que no vimos todos los videos. O sea, por ejemplo, el señor Mome dice que él fue al CIN a hablar de Ecuador, pero fue varias veces y nunca vimos los videos. Y ha habido casos como Yanacocha, digamos, ¿no? Donde hay evidencias de que se está llevando hasta un vocal supremo para resolver una disputa entre unos empresarios australianos y otros canadienses sobre quién tenía la titularidad de la concesión.
Y eso se resolvió en las oficinas del CIN. Bueno, ¿y cómo fue ese proceso? Y si empiezas a seguir, hay montones de casos que debieron, ¿no es cierto?, ser parte del proceso anticorrupción, y montones de videos que jamás vimos. No nos puede pasar lo mismo otra vez. Efectivamente. O sea, que se sesgue, o sea, que veamos algunos audios que convienen políticamente a un sector y no se escuchen y se vean, porque hay videos, dice que hay 100.000 grabaciones telefónicas y por lo menos 70 DVDs conteniendo videos. Entonces, vamos a ver solo los que convengan a un sector y no los que lo perjudiquen. Es decir, tenemos derecho a acceder a toda la verdad, ¿no? Sin duda, tenemos que exigir eso. Y tarde o temprano se va a saber, porque toda esa información está en proceso. Es decir, no es que solo esté en poder de la prensa, de algunos medios de comunicación, sino que está en los procesos de investigación. Y a partir de eso vamos a tener conocimiento. Se cuestiona mucho a ciertos medios de comunicación que tienen en poder ciertos audios o videos, pero yo creo que no hay que fijarnos tanto en eso, sino en los procesos donde están esos videos. Ahí es donde esos videos tienen que salir, tienen que transcribirse, tienen que desarrollarse correctamente, ¿no? Y efectivamente, no hay que permitir que solo se ataque a algún sector de funcionarios públicos que son contrarios a ciertos intereses de ciertos medios de comunicación, y tampoco hay que permitir que aquellos que pasan piola se reciclen nuevamente y se metan en la lucha anticorrupción, que nos pasó en la década de los 90, te acordarás tú. Entonces, Claro que sí. hay que ir contra quien caiga, contra todos. Esa es la idea. Exitosa. Y como sociedad lo que exigimos es saber la verdad. Ahora, ¿cómo resolvemos? Es decir, esto nos está enfrentando a asuntos bien delicados como el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo se resuelve este tema? Porque ya no estás discutiendo quiénes son los jueces, no, sino quién, o sea, cómo se debe conformar y cómo controlamos el funcionamiento del organismo que nombra, ¿no es cierto?, y fiscaliza y ratifica a jueces y fiscales. Y mira, yo creo que la corrupción en nuestro sistema de administración pública, una vez más, no es la primera vez, hace metástasis. Lo conversamos desde siempre. El sistema está mal. El sistema de administración pública adolece de buenos controles, de buenos funcionarios, y tenemos corrupción institucionalizada. Pero tú, cuando llamas a un representante de cualquiera de estas instituciones hoy cuestionadas, se sientan acá y ¿qué te dicen? No, ese juez es un hecho aislado. No, el aparato está bien. Error. O sea, hay que ser muy o cretino o muy carente de visión para afirmar que todo lo que estamos viendo son hechos aislados. El sistema está corrompido. Y esa crisis nos lleva a lo que tenemos ahora en el Consejo de la Magistratura. Es decir, tenemos que frenar a esta entidad tan importante en el nombramiento de jueces y fiscales. Tenemos que analizar y, ojo, tenemos que revisar los procesos de selección anteriores. Porque corremos hoy el riesgo, a raíz de estos audios, de que hoy tengamos jueces y fiscales que están trabajando porque han pagado coima. Esos procesos se tienen que anular mínimamente. Ahora, yo no sé si podemos, señora productora, escuchar el audio que se refiere al caso Oviedo, que es el que ha motivado precisamente nuestra pregunta el día de hoy. Porque, o sea, el caso Oviedo es significativo porque es una cadena, ¿no es cierto? Es decir, hay un proceso abierto por un fiscal, que es el fiscal Juan Carrasco, al que le hacen la vida a cuadritos y lo llevan al órgano de control interno. ¿Por qué? Por incluir en la investigación y en la denuncia a Edwin Oviedo. Pero hay por el otro lado, a nivel de la Corte Suprema, una serie de decisiones dirigidas a proteger, a excluir de la investigación Oviedo, ¿no? Y resulta que Oviedo tiene una relación muy estrecha con Camayo. Yo creo que este audio es revelador en ese sentido. Adelante, por favor. Aló. Aló. Toñito, ¿cómo estás, mi hermano? Saludo al hombre más inteligente del Perú. No, mi hermano, soy tu amigo, tu hermano, primo. Tú me dices primo, yo soy tu hermano. No, tú eres mi hermano. Claro, pues, compadrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el día? ¿Bien? No, feliz, extraordinario. Es la época y la era de los solos. Claro, hermano, porque emergente, como él dice, ¿no? Claro. Mañana Edwin va a salir en el programa de Milagro que le diga a las 7 de la mañana. Ya, perfecto. Entonces, mi hermano, necesitamos que nos haga una speech. Ya. Pues ¿cómo lo diría César Inostroza? No, pero que nos haga que decir a todos los choros, ¿no? A ver si me pasa mi WhatsApp. Es bien bonito escrito, así, ¿no? Como que, porque Edwin quiere hablar, pero no sabe qué decir. Ya. A ver si
en nombre de todos los emergentes, nos escribe un speech para que lo diga. Ya, pero a ver, mi punto de vista, Tonito, es que este tema, yo lo he dimensionado, le he dado por discusión porque me conviene ahorita que yo ya estoy empezando a calentar motores para dentro de 2 años. Pero si se trata ahí como una cuestión de la clase social que está triunfando, no tanto como eso, porque a mí me ha delegado el presidente para que vaya en su reemplazo y pueda formar parte de la delegación. Y que accidentalmente me tocó exponer porque no fue el representante del Estado peruano que era el llamado a exponer. Entonces yo ahí mismo elaboré mis diapositivas y expuse, ¿no? Pero sobre el trabajo de todas las entidades, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y así como la Fiscalía de la Nación. He hablado a nombre de esas instituciones. Entonces, como que va a sonar como que yo no lo vería conveniente ahora. No sé, ¿tú qué opinas? No, sí, pero, o sea, mañana va a salir el programa de Milagros Leiva. Ya. Y lo que queremos es que Milagros me dice, tienes que preparar un speech para que él salga. Y yo, Edwin Oviedo. Ya te entiendo. Y ahí le va a preguntar seguro, ¿no? Claro. Ya, para poder destacar el nombre de todos los emergentes. Claro. ¿Está bien? Entonces, el nombre de todos los provincianos del Perú. Gente que como personajes destacables de provincianos que están, digamos, triunfando en varios campos de la actividad humana, digamos, ¿no? La empresa, la banca, la empresa, el comercio, la industria, el legislativo, el ejecutivo, como una especie de pluralidad, y sí, me meterían a mí, ¿no? Ahí paso yo, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Pero a mí solo no sería como... No. Sí. Lo que queremos es un speech para que él lo diga. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo ahorita estoy en una reunión. Claro. Terminaré en 1 hora. Claro, me lo escribe, porque mañana a las 7 va a salir el... Ya, un favor, escúchame, hermano. Mándame en WhatsApp qué es lo que realmente quiere nuestra amiga Milagros, porque yo no hablo inglés. Pitch, no sé cómo llamas, un pitch es el juicio político. No, es el pitch, por eso dice el lenguaje castellano, ¿qué es lo que quiere? ¿Sobre qué materia quiere? Yo al toque te conozco. Como Edwin debería salir, ¿no? El representante de todos los provincianos. Ya. Como un hombre exitoso, ¿no? Claro. Que está primero como empresario, ¿no? Y esa capacidad empresarial de líder, de dirigente, lo ha trasladado al fútbol peruano y le están dando buenos resultados. ¿Entiendes? Esa es la federación, debe que manejarse como una empresa. Como yo siempre he postulado, el Poder Judicial tiene que manejarse como una empresa. Claro. ¿No? Ya, pero por eso, mándame una notita a ver qué te dice. Si te dice, mira, un favor, el doctor quiere que le mandes lo que realmente se desearía hacer y él al toque lo contesta. ¿Ya? Ya, bacán. Ya, mi hermanito. Primero, ¿cuál es la finalidad de la entrevista? Pero, ¿de acuerdo a eso? Ya. Cuando se ve lo que es el objeto de la entrevista, ahí yo ya al toque te cedo, ¿verdad? Claro. Ya, hermanito. Ya, estamos listos. Es increíble. César Inostroza lo que cree es que van a hablar de él, ¿no es cierto? Y ver cómo Oviedo puede meter el nombre de él cuando lo que le están pidiendo es que Inostroza, Tamayo le pide a Inostroza que él le haga el speech, digamos, el discurso, ¿no es cierto? El mensaje que va a dar en la entrevista con Milagro. Ahora, Milagro ha negado la amistad con César Inostroza porque él habla de ella como amiga, ¿no es cierto? Ahora, no sé cuál es su relación con Camayo, que es auspiciador de RPP, si ya tiene algún vínculo o no, pero, o sea, termina metida en este embrollo sin quererlo, me imagino, ¿no? Efectivamente. Bueno, la presencia o la mención a Oviedo en estos audios es sin duda perniciosa, ¿no? Oviedo es un personaje público, pero es una persona que está vinculada a un proceso penal, y ese proceso penal ha llegado a la Corte Suprema. Entonces, que los jueces supremos tengan ese nivel de vinculación con un procesado, y más aún, que le hayan recibido entradas para el Mundial, parece que lo están negando y demás, pero los audios se desprenden como que la federación les entregaba entradas. Eso a mí me parece pues no solo una total falta de ética, una situación totalmente irregular. O sea, en los años en la administración pública yo jamás me enteré, por ejemplo, de que una federación le regale entradas a los vocales de la Corte Suprema. O sea, más aún si el presidente de la Federación de Fútbol es está parte de un proceso, claro. Efectivamente, eso es algo
totalmente irregular, y estoy seguro que los órganos de control van a tener que investigar eso. Ahora, ¿qué Exitosa lo pone hoy en su primera plana, el diario Exitosa, ¿no? Fiscal en la mira. O sea, ¿qué debe pasar con Hamilton Castro? Porque sinceramente han pasado 2 años, prácticamente 2 años, 1 año y medio, porque cuando se produce el anuncio de la colaboración, la primera semana de diciembre, ¿no es cierto? El 1 de diciembre del año 2016. Desde ese momento el mensaje de los brasileños de Odebrecht, vamos a acogernos a la colaboración, vamos a brindar toda la información, eran 77 funcionarios, incluyendo Marcelo Odebrecht, después la cifra creció, ¿no? Después se sumaron otros. La pregunta es cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y no tengamos resultados todavía. Y también cómo es posible que después de tanto tiempo aún no sepamos en qué consiste ese acuerdo secreto entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía, que ha permitido un blindaje total, a mi criterio irregular. Las colaboraciones eficaces primero son con personas naturales, no con personas jurídicas. Y ahora, ¿qué va a pasar con los fiscales a cargo de esa investigación durante este tiempo? Lo vamos a ver una vez que se destape todo, o sea, una vez que los fiscales ahora designados revisen todas las carpetas fiscales, saquen los documentos secretos y demás, a partir de ahí las irregularidades por estos fiscales van a tener que ser denunciadas. No, claro, porque, por ejemplo, en el caso del lavado de activos, o sea, Rafael Vela y el equipo ¿no? que ha estado siguiendo este tema en relación al financiamiento de campañas electorales, han probado lo expeditivo que se puede hacer. Es decir, hay un mensaje donde dice aumentar 500 a Keiko. Van y le preguntan, oye señor, ¿y a qué se refiere? Que le digo. ¿Y AG quién es? AG con oposición de algunos fiscales, ¿no es cierto? Los superiores. Sí. Van y preguntan y dicen, AG es Alan García. Está claro. Claro. O sea, así de simple, de fácil, en 2 sopapos se arreglan las cosas y se sabe. Y además se piden rutas de información, se ha habido envío de dinero, cuáles fueron los canales que se utilizaron. Es decir, esto no tiene por qué demorar el tiempo de pesadilla que está demorando. Sí, justamente yo creo que por eso era la necesidad de juntar estas investigaciones en un solo responsable, porque de un lado veíamos una proactividad veloz, Domingo Pérez y compañía, y de otro lado una pasividad que lo que era consistía en una espera de información de fuera. Esperar la información o esperar la declaración de los colaboradores para ver qué hacer. Del otro lado teníamos a fiscales que investigaban y buscaban y viajaban y traían. No, porque yo estoy absolutamente seguro que hay en este momento gente que está en pánico total porque perdieron el control de la situación. Exitosa. Es decir, por un lado, tienes un ministerio público donde se está empoderando a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, que han sido la pesadilla de mucha gente en este proceso, y por el otro lado se está derrumbando todo el edificio de impunidad que se había construido en el Poder Judicial. Esa es la imagen que se nos dio. Sí, efectivamente. ¿No? Deben estar con dificultades para dormir algunas personas en este momento. Bueno, yo quisiera que vayamos a la pausa, Cristian, si nos regalas un poco más de tu tiempo, para hablar un poco de lo que hay que hacer, o sea, qué hacer con el Consejo de la Magistratura, qué hacer con la Corte Suprema y otros asuntos relevantes con respecto a toda esta situación generada por la publicidad de estos audios, incluyendo cómo se debe manejar la información contenida en estos audios y videos, se sabe ahora, ¿no es cierto? Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
denunciar a Edwin Oviedo a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuál es su opinión? Háganosla llegar a través del Facebook en Exitosa Noticias y en el Twitter, @ExitosaP. Estamos con Cristian Salas, ex procurador, y estamos hablando de esta situación generada por la crisis de los audios. Y uno de los temas sobre los que creo que hay que ser reiterativos, Cristian, es que necesitamos conocer toda la verdad esta vez. No media verdad, no 3/4 de verdad, la verdad completa. Sí, sí, y por eso hay que estar vigilantes. Como sociedad, como medios de comunicación independientes, tenemos que exigir que todos los audios, que todos los videos, que todos los implicados salgan a la luz. No podemos ser cómplices y apañar a algunos y condenar a otros. O sea, hay que saber el total de la verdad y esclarecer estos hechos como debe ser. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir en tu juicio? Porque hay una situación insostenible en el Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? Se ha declarado en la organización, pero, o sea, ¿cuál es el camino? El presidente ha nombrado una junta, un grupo de consejeros, digamos, para que le propongan qué hacer, ¿no? Sí. Y alguna gente ha cuestionado, digamos, el sesgo de este grupo, de gente que ya ha estado en el poder de alguna manera, gente que ha estado, como el doctor Sivina, en el mismo Poder Judicial, incluso ha sido presidente de la Corte Suprema, es decir, pero, digamos, ¿qué deberíamos esperar? Afrontamos a raíz de esta crisis, de esta nueva crisis, otra vez otro proceso de reforma del sistema de justicia. ¿Cuántos procesos de reforma en los últimos años hemos tenido? Muchos. ¿Cuántas comisiones hemos tenido? Yo no creo en comisiones, en ningún tipo de comisiones, porque no son más que debates teóricos en base a estadísticas, elaboración de informes, y esos informes terminan en una oficina gubernamental empolvándose. Y ahí quedaron las grandes propuestas. Personalmente no confío en las comisiones. ¿Qué hay que hacer? En relación al Consejo Nacional de Magistratura, yo creo que lo que ha hecho el Congreso es lo que se tenía que hacer. Declarar en emergencia esta institución, en atención a la carencia tremenda de legitimidad de la que adolece a raíz de todo esto, y en estos 9 meses buscar una reorganización. Ojo, no solo en relación a buscar nuevos integrantes, sino a su propia estructura. O sea, no podemos tener... Claro, pero el problema es que se hizo un cambio para despolitizar la elección de jueces y fiscales. Y se estableció algo que parecía positivo, es decir, que las universidades públicas, las universidades privadas, los colegios de abogados, los colegios profesionales que no eran de abogados, eligieran representantes. Pero no funcionó. Y yo te aseguro que la mayor parte de la gente que supuestamente está representada, ni siquiera sabía, o sea, cuánta gente de la comunidad, para dar un ejemplo, de la comunidad universitaria privada particular, sabía que Iván Noguera era su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. No, pues son electos en grupos cerrados. Lo que se tiene que tener en claro es, este organismo autónomo, Consejo Nacional de Magistratura, elige jueces y fiscales, ve si cumplen o no los requisitos, ve si son los idóneos o no para el cargo, ve si han cometido faltas o no para destituirlos. Esa es su competencia. ¿Qué tiene que haber un representante de enfermeros, por ejemplo, allí? Nada. O sea, son criterios legales. Si permitimos que gente ajena al ámbito jurídico se meta, vamos a tener esas preguntas de cómo se prepara un seco de carnero y lo demás. O sea, aquí lo que hay que ver es integrar este consejo, pero con juristas, gente que ejerza docencia, gente con una excelente Ahora, intachable reputación. ¿Y en la Corte Suprema qué hace? Porque en medio de toda esta controversia, ¿no es cierto? Y de esta polémica, de estos tiras y aflojes, esta batalla campal política que se ha desatado por el tema de si Chávarri debe ser fiscal de la nación o no, están ocurriendo cosas positivas en el Ministerio Público. Es decir, el nombramiento de Rafael Vela, el empoderamiento de José Domingo Pérez en la investigación Lavajato, la decisión de poner a un lado a Víctor Raúl Rodríguez Montesa como hombre de control, la propuesta de que Zoraida Ábalos se haga cargo del órgano de control, que es una de las mejores decisiones que se pueden haber tomado. El hecho de empezar con un gesto de investigar a esta jueza, a esta fiscal Nora Córdoba, se apellida. Pero ¿no? esto es por presión, o sea, y por el ojo vigilante, acuerdo, por eso. Pero el problema es que eso te está pasando en el Ministerio Público, pero volteas a la Corte Suprema, ¿y qué está pasando en la Corte Suprema? Claro. O sea, han nombrado al doctor Tábara mientras tanto, y yo creo que se están mirando las caras a ver quién se atreve a hacer algo. Lo que ocurre es que ya en la Corte Suprema es diferente. En el Ministerio Público estamos justo, esto dio en una época de cambio, de nuevo fiscal de nación. En la Corte Suprema lamentablemente hay candados que blindan a la propia Corte Suprema. El Congreso nada puede hacer frente a la Corte Suprema porque son poderes totalmente diferentes, a diferencia del Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema no nombra jueces supremos.
son los mismos jueces supremos, es el Consejo. La crisis de la Corte Suprema y del Poder Judicial en sí hoy radica en que primero ya cayó el Consejo Nacional de Magistratura, que era el que debía controlar ahí. Dentro de la Corte Suprema vamos a seguir viendo seguramente más nombres a raíz de los audios. Es decir, hoy en la misma Corte Suprema debe haber gente muy interesada en que estos Es decir, audios no hay uno que diga, yo levanto la mano, yo me hago cargo, me compro el pleito y empiezo a dar la guerra contra los que se tienen que ir. ¿Por qué? Porque de repente están en los audios. Y si lo hay, no sale por la presión interna o por algún favor o algo que hay adentro, ¿no? Ahora, alguna gente decía, no recuerdo quién lo dijo exactamente, que tenían que irse todos los miembros de la Corte Suprema. Sí, pues, Marcos Ibaceta me parece que fue. ¿Sí? Pero no es así de fácil, ¿no? No es así de fácil. Y la Corte Suprema tiene sus propios controles. Bueno, ahí está más complicado el asunto, ¿no es cierto? Y es el órgano determinante, porque es el que determina... No, por ejemplo, ahora mirado retrospectivamente uno entiende la disputa entre las salas penales, o sea, no dudo de la doctora Inés Villa Bonilla, ¿no es cierto? Pero había gente en las salas penales cuyo interés de confrontar con la sala anticorrupción que se había creado, ¿no es cierto?, era porque tenían interés en participar en el proceso Lavajato, porque tenían compromisos adquiridos, ¿no es cierto? Tremendo problema, ¿no? Una incompatibilidad de intereses y una falta de probidad en la función. Pero bueno, muchas gracias a Cristian Salas, ex procurador, por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, y un mensaje a la ciudadanía. Hay que estar vigilante frente a esto. Es una oportunidad más que tenemos como ciudadanos de controlar y de evitar esto y de poder mejorar. Lamentablemente no es solo suficiente el esfuerzo ciudadano. También los medios de comunicación y el propio Estado tiene que tener decisiones políticas al respecto. Pero si estamos contaminados desde ahí, muy difícil. Ahora, hay que, antes de terminar, yo creo que sí es importante llamar la atención sobre algo, sobre lo que nosotros hemos sido reiterativos en las últimas semanas. Es decir, hay una enorme presión de la sociedad y eso es altamente positivo y una reacción que no ha habido antes. Es decir, ahora la justicia nos importa, es algo que nos afecta. Si queremos que no nos roben, si no queremos que no haya impunidad, tenemos que estar activos como sociedad. El papel de los medios ha sido clave, pero también el papel de algunos jueces y fiscales. Porque no nos hubiéramos enterado de esto de los audios si no hubiera habido una fiscal valiente, ¿no? La doctora, ¿cómo se llama? Rocío Sánchez, si no me equivoco. Rocío Sánchez, que ordena, o sea, solicita a un juez y un juez que tiene el coraje de decir, dele para adelante. Efectivamente. Y dele para adelante, además, cuando se empieza a saber lo que hay y no para. Sí. Y No efectivamente, para. Cuando explotamos esto y rechazamos la corrupción, los jueces probos honestos no tienen por qué sentirse aludidos. Tienen que seguir trabajando como lo están haciendo. Yo creo que eso es lo que nos da esperanza. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Nicolás. Una vez más. Nos vamos a la morgue del IVA. Álvaro Tapia está ahí. Adelante, Álvaro, por favor.